Buenas noches, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Ok. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de la fecha. Vamos a tocar el diagrama de Ishikawa y otras pequeñas herramientas adicionales de lo que es el análisis de causa-efecto, como la vez pasada. Eh, pero estos son otros tipos de herramientas también utilizadas en gestión de la calidad para poder lograr los objetivos deseados. Bueno, a medida que se vayan conectando los muchachos, se irán acoplando a la clase, no importa, comenzamos. Diagrama de Chicago o de pescado o de causa-efecto, como se le conoce. Una vez que un problema importante ha sido detectado, ya sea por análisis directo o por análisis de Pareto, es prioridad localizar la causa fundamental del mismo. El diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa es un método gráfico que refleja la relación entre una característica de calidad o un área problemática y los factores que posiblemente contribuyen a que exista. Es una gráfica que relaciona el efecto o problema con sus causas potenciales. Para su realización se reúne un grupo de personas relacionadas con el problema. Por lo general es conocido como equipo interdisciplinario. El diagrama de Ishikawa es una gráfica en el cual en el lado derecho se anota el problema y en el lado izquierdo se especifican por escrito todas sus causas potenciales de tal manera que se agrupan o estratifican de acuerdo con sus similitudes en ramas o subramas. Una clasificación típica de las causas potenciales de los problemas en manufactura, o sea, en fábricas, se obtiene al aplicar el método 6M. El método 6M es el método de construcción más común y consiste en agrupar las causas potenciales en 6 ramas principales. La primera, mano de obra. La segunda, materiales. La tercera, métodos de trabajo. La cuarta sería maquinaria. La quinta sería medición. Y la sexta sería el medio ambiente. Acuérdense que en el medio ambiente va no solamente lo interrelacionado al ambiente como macro, sino también como micro. ¿M? En el macro, todo lo que tiene que ver dentro de lo que es la industria en sí, o sea, la fábrica, el desarrollo, incluso los clientes que son externos entran en el macro. Y en el micro entran el tipo de análisis, depende mucho del tipo de análisis que quieras hacer. El micro es solamente la sección o el área o cuáles pudieran ser las causas para que esto pueda ser analizado a profundidad. Bueno, en el esquema básico del diagrama de Ishikawa tenemos, como dijimos, la CM. Por lo general tenemos problema, puede ser reventó, eh,
la válvula de una máquina X. Ok, comenzamos los análisis. ¿Qué materiales tenía? Materiales de buena calidad, materiales de baja calidad. ¿Hace cuánto tiempo se cambiaron estos componentes? ¿Mm? En medición, ¿qué entraría? Y entraría quiénes son los implicados para este funcionamiento de esta máquina. No, por lo general es el operador final. También están implicados la gente de mantenimiento, la gente de calidad, la gente de producción. Todos ellos están involucrados dentro de lo que sería la medición. Los métodos de trabajo es diurno, nocturno, horario mixto. Medio ambiente, y como les dije, medio ambiente de la sección, hacía calor, o llovía demasiado. Mano de obra, vino una mano de obra nueva, era la misma mano de obra de siempre, era el operador que siempre operaba la máquina, bla, bla, bla. Recibió la capacitación para el efecto, sí, no, no, sí. ¿Hay evidencia de eso? ¿No hay evidencia? Maquinaria sería la maquinaria en sí, ya, la descripción de la máquina en sí. ¿Mm? Después de obtener todos los detalles, te vas a dar cuenta de que si había sido hace tiempo, calidad tiene apuntado entre sus revisiones, tiene ya apuntado de que producción hizo el reclamo a mantenimiento a través de una OT para la reparación porque estaba la máquina haciendo zumbido, se marca la fecha, se dice, entonces te das cuenta y ahí tiene que hacer materiales, eh, gracias a ese dato de la medición, tiene que sacar mantenimiento, sí tiene en la parte de método de trabajo, sí tiene la OT, se realizó, ¿por qué no se realizó? Porque se hizo el pedido, bueno, el pedido se hizo de materiales y después, al fin y al cabo, Insumo dice no, no recibió el repuesto porque financiero no habilitó la OC, todas esas cosas. Y ahí vos te das cuenta dónde llega el problema en sí. Eh, Había sido el problema, no era la máquina, había sido el problema, era desde el principio fue financiero que no autorizó la compra de de la pieza o la gente de insumo que no recibió las especificaciones adecuadas de la gente de mantenimiento y hizo un pedido inadecuado, se volvió a cambiar la pieza. Existen un sinnúmero de componentes para la gente que trabaja al día a día con las máquinas, sabe que eso es algo, digamos, cotidiano. No es normal porque pues, debería ser mejor, debería estar padronizado. ¿Y cómo? ¿A través de qué se va a padronizar eso? Y a través de la cultura 5S, que es la que ayuda a que la planta en sí, todos los operadores sean disciplinados, tengan todo padronizado y estandarizado. En síntesis, como se darán cuenta, una cosa se enreda con la otra y hace que la misma surta o no efecto con respecto a un problema. ¿No? Pues te queda un análisis más o menos. Perfecto. Veo que hay más y solamente Diana. ¿Quién más está en ahí? Isaías, vos no te anotaste todavía. Pero Bueno, primero y tercer año no está. da. Ok, 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 sin problema. Ok, ok. Eh, ¿Dónde me quedé? Ah, bueno, como toda herramienta de trabajo, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Entre las ventajas podemos nombrar.
que el diagrama de Ishikawa sirve de guía objetiva para la discusión y motiva la misma discusión. Las causas del problema se buscan activamente y los resultados quedan plasmados en el diagrama. Un diagrama de Ishikawa sirve para señalar todas las posibles causas de un problema y cómo se relacionan entre sí, con lo cual la solución de un problema se vuelve un reto y se motiva así el trabajo por la calidad. Para iniciar la búsqueda de la solución de un problema en general y para obtener la información para construir un diagrama de Ishikawa en particular, a menudo se utiliza una sesión de lluvia de ideas. Es muy interesante esta herramienta lluvia de ideas, pero si se la sabe agrupar, porque si no se sabe agrupar, la lluvia de ideas es, como dice su nombre, es simplemente una lluvia. No nos ayuda mucho en la búsqueda de la información o la búsqueda de la causa raíz del problema. Porque acuérdense de que todas las herramientas de calidad son utilizadas para el análisis de la causa raíz. Existen varios métodos, claro que sí. Uno de ellos lo analizamos la vez pasada, otro lo estamos analizando ahora. La lluvia de ideas es un coayudante para no solamente el diagrama de Chicago, sino para varias herramientas en gestión de la calidad. Hay que tener mucho cuidado con la lluvia de ideas y separar las positivas de las negativas a modo de ir agrupándola por característica o por clasificación. ¿Mm? Ojalá hayan entendido, ojalá les sirva como referencia lo que les estoy contando. Las sesiones de lluvia de ideas son una forma de pensamiento creativo encaminada a que los miembros de un grupo participen libremente, aporten ideas sobre un determinado tema o problema. Las sesiones de lluvia de ideas se rigen por los siguientes pasos. Primero, se identifica el tema o problema sobre el que se van a aportar ideas. La definición debe ser clara y entre más precisa y delimitada esté, más productiva será la sesión. ¿Mm? Mucho cuidado sobre el planteamiento. ¿Mm? Aún así, aunque tengan bien claro, lo pongan como un enunciado, acuérdense de separar las positivas de las negativas. ¿Mm? Cada participante en la sesión debe hacer una lista por escrito de posibles causas si se está analizando un problema. La ventaja que sea por escrito, no oral, es que todos los miembros del grupo participan. Acuérdense que el principal problema que nosotros tenemos en la industria es que tenemos gente con muchos conocimientos, pero que participa poco. No es como piensa la gente. La gente dice en la calle, el paraguayo no sabe hablar, no se sabe expresar correctamente. Esa es la afirmación correcta.
él tiene una muy buena idea y bastante clara sobre lo que él está analizando o precisando, pero muchas veces siente temor en expresarse en público por, digamos, ese pequeño gran espacio que existe en la falta de léxico. Dice, no se sabe expresar correctamente. Al conjugar los verbos, se equivoca en la conjunción y lo que él quiso decir se presta a interpretaciones equivocadas. No quiero escuchar de boca de ustedes decir de que el paraguayo no sabe hablar. Sí sabe hablar el paraguayo. Tiene el léxico muy corto, entonces necesita escribir sus ideas para escribirlo a su manera sin temor a equivocarse en la conjunción de las palabras. Bueno, los participantes se acomodan de preferencia en forma circular, y claro que nos sentamos todos en una mesa, y se turnan para leer una idea de su lista a la vez. A medida que se leen las ideas, éstas se presentan visualmente a fin de que todos las vean. El proceso continúa hasta que se han leído todas las ideas diferentes de todas las listas. Ninguna idea debe considerarse como absurda o imposible. En este punto quisiera hacerles un pequeño comentario. Todos conocemos hoy por hoy lo que es el bolígrafo. ¿M? Acuérdense que antes la imprenta se hacía por tipografía. ¿Qué era la tipografía? Y cambiar las letras a medida que se van realizando las impresiones. En ese entonces se utilizaba la pluma fuente y tinta para escribir. ¿Cuál era el problema con la tinta? Que a veces se agarraba mucha, a veces se agarraba poca, a veces la misma no tenía la misma consistencia necesaria y no permitía la escritura correcta de alguna idea. ¿Qué pasó en ese entonces? Cuentan, cuenta la historia de que un pensador alemán, observando lo que estaba pasando, se puso a pensar cuál podría ser la solución para que termine eso. ¿Eh? Bueno, entonces él se encontraba fuera sentado y unos niños jugando fútbol. Había un pintor que estaba haciendo su trabajo. En un momento determinado, la
pelota fue a parar a la pintura. Los chicos sacaron la pelota y como todo chico, comenzaron a hacerla rodar para que la misma comience a secar. Al hacerla rodar, se dio cuenta, este pensador se dio cuenta de que dejaba trazos en el suelo. Entonces decidió ponerle a la pluma fuente, en vez de que tenga la famosa almohadilla para absorber la tinta, cargarle la tinta en un recipiente y dosificarla a través de una pequeña esfera en la punta de la lapicera, la que dio nacimiento a lo que hoy tenemos como bolígrafo. Pequeño ejemplo de que no todas las veces las ideas o las grandes ideas surgen de un análisis científico. A veces surgen por eventos fortuitos. Es por eso la importancia de esta herramienta y la buena utilización de lo que es la lluvia de ideas. Déjame Alicia que pase, dice Nina Bella. Vamos a continuar más rápido entonces. Una vez leídos todos los puntos, el moderador pregunta a cada persona por turno si tiene puntos adicionales que comentar. Se agrupan de manera gráfica las causas por similitud, que fue lo que le dije, lo vamos agrupando, lo vamos poniendo primero positivo, negativo, luego vamos separando los positivos, buscamos los referentes a la causa y los no referentes. ¿Mm? Se realiza una discusión abierta y respetuosa dirigida a centrar la atención en las causas principales. Las causas que reciban más mención o atención en la discusión se pueden señalar en el diagrama de Ishikawa. Pasar de la lluvia de ideas al diagrama. Una vez que tenemos en el diagrama, ahí procedemos a hacer el análisis. Se realiza una votación secreta en el grupo para elegir las causas o las ideas importantes. Se recomienda una votación ponderada, ejemplo, por puntos, ¿no? 5 puntos para la más importante, 3 puntos para la mediana y 1 para la de menor grado, dependiendo ya. Eso ya depende mucho del análisis que quieran realizar sobre el evento o sobre lo que está siendo estudiado en el momento. Se eliminan las ideas que recibieron poca atención y la atención del grupo se centra ahora en las ideas que recibieron más votos. Se hace una nueva discusión sobre estas y después de ello una nueva votación para así obtener las causas más importantes que el grupo se encargará de atender. Métodos para la construcción de un diagrama de Ishikawa. Existen 3 métodos para construir un diagrama de Ishikawa. Ellos son 6M, que fue el que acabamos de ver en la diapositiva anterior, flujo de proceso y estratificación. El método de las 6M, este es el método de construcción más común y consiste en agrupar causas potenciales en 6 ramas principales: trabajo, mano de obra, materiales, máquinas, medición y medio ambiente. Estos 6 elementos definen de manera global todo proceso y cada uno aporta parte de su variabilidad y de la calidad final del producto o servicio. Por lo que es natural enfocar los esfuerzos de manera de mejora hacia cada uno de estos elementos de un proceso. A continuación, se da una lista de posibles subramas para el método de construcción de CIM.
Conocimiento podría ser la gente conoce su trabajo. Entrenamiento, están entrenados los operadores. Acuérdense de que debe haber constancia, debe tener consistencia la capacitación realizada de esta persona y tiene que haber una persona responsable por la habilitación del entrenamiento de esta persona. ¿Mm? Capacidad. Se espera que cualquier trabajador, a la gran Z acá me equivoqué, trabajador pueda llevar a cabo de manera eficiente su labor. Ciclos. Existen patrones o ciclos en los procesos que dependen de condiciones del medio ambiente. Temperatura. La temperatura ambiental influye en las operaciones, que fue lo que le dije primero, antes de iniciar el ejemplo que les había dado inicialmente. Estandarización, las responsabilidades y procedimientos de trabajo están definidos clara y adecuadamente. Las excepciones, existe un procedimiento alternativo claramente definido, un qué, un por qué, quién autorizó y por qué se autorizó. Definición de operaciones. Están definidas las operaciones que constituyen los procedimientos. Capacidad. Las máquinas han demostrado ser capaces. Acuérdense que siempre ahí entra a tallar si utilizamos regla del 80% o regla del 50%. Durante todo el tiempo debemos de llevar en cuenta de que no porque usemos la regla del 50% la máquina va a rendir mayor cantidad de tiempo. Mm. Hay grandes diferencias entre máquinas, equipos, etcétera. Los cambios en la herramienta se realizan periódicamente. Los criterios para ajustar las máquinas son claros. Existen programas de mantenimiento preventivo, son adecuados. Todo eso hablamos hace rato al inicio y van a encontrar en el principio de la grabación. Ya habíamos hablado respecto a un ejemplo de una máquina que reventó una válvula. Variabilidad. Se conoce la variabilidad de las características importantes. ¿Eh? Cambios en los lotes, en la procedencia, etcétera. Proveedores. ¿Cuál es la influencia de múltiples proveedores? Se sabe cómo influyen en los distintos tipos de materiales. Por ejemplo, nosotros trabajamos con grano en uno de mis clientes y la variabilidad está dada para el cambio de la zaranda de acuerdo al producto que se desea obtener. Los lotes y la procedencia sí son importantes porque existen tipos de arena más arcillosa y existen arenas o restos de arena que están más cargados con ferrita, por ejemplo, te llenan tu imanes, te llenan y después necesitas vaciar con mayor frecuencia. Dependiendo del lote que ingresa, se trabaja más o se trabaja menos de una o de otra manera. La influencia de múltiples proveedores es que normalmente cuando se entra en época de cosecha, se tratan de agrupar los lotes por tipos y por procedencia para que sea más sencillo las maniobras del personal implicado en el proceso. Disponibilidad, se dispone las mediciones requeridas. Sí, eso lo hace el analista de calidad. Las definiciones están definidas operacionalmente entre las características que son medidas. Sí, debe ser medido.
porque si no, no van a poder trabajar. Tamaño de la muestra que han sido medidos suficientes piezas y por lo general se trata de hacer lo más aproximado posible. Pero gestión de la calidad sigue utilizando el método de la raíz cuadrada por el total. Y ahí a veces entra el tema, porque vos tenés un lote que te viene en cierto tipo o cierta presentación que por el grado siempre hablando del sistema de granos, por el grado de humedad del mismo se debe estacionar en los silos para mejor secado. Bueno, entonces ahí se comienzan a mezclar los lotes. ¿Por qué? Porque lo que sale del silo ya es difícil saber si sale un lote X o si sale un lote Z. Se te complica. Lo único que podés hacer es tener la variación de acuerdo al gramaje y tamaño. El equipo de medición está debidamente... Sí, eso se dedica. De calidad se dedica a hacer la calibración de sus equipos. Justamente por eso, para poder tener un estándar. ¿Sí? Este es un ejemplo de un montaje de lo que sería eh, el método de 6M. ¿Sí? Salió un problema, en este caso el problema es el chasis. Comenzó por la mano de obra, su primer análisis es el operario tenía capacitación, tenía supervisión. Ujú. En la parte de maquinaria agrupa en dos. Dice equipo inadecuado o mantenimiento diferente. En la parte de método de trabajo dice no estandarizado porque había sido, no estaba estandarizado. En el medio ambiente había presencia de polvo. ¿Mm? En materiales, el material era inadecuado porque estaba fuera de las especificaciones. Acuérdense que para cada pieza a ser fabricada o ser ensamblada existe cierto tipo de especificaciones, en las cuales si no cumple es muy difícil para el operador determinar si la pieza está o no en el parámetro adecuado. Y para la medición no tenían un equipo adecuado. Interesante. Lo resultante fue el chasis. Salió mal el chasis. Bueno, ventajas. Seguimos dentro de las mismas. Obliga a considerar una gran cantidad de elementos asociados con el problema. Puede ser usado cuando el proceso no se conoce a detalle. Se concentra en el proceso y no en el producto. Mm. Estamos hablando de la 6M, no estamos hablando de otra cosa, de la herramienta 6M. Las desventajas serían, en una sola rama se identifican demasiadas causas potenciales. A ver si es cierto. Vamos a ver. Pa, pa, pa. Sí, existen, no solamente en una sola rama, existen varias, pero en la mano de obra es la más crítica. ¿Por qué? Porque no se está teniendo en consideración la capacitación del operario y si tenía la supervisión adecuada para el trabajo. Tiende a concentrarse en pequeños detalles del proceso. Mm, y sí, pero no nos da la especificación, por ejemplo, si el material, ahí dice material inadecuado, pero es muy grande, muy abierto, el material inadecuado, pero ¿por qué era inadecuado? Yo necesitaba hierro dulce y me pasaron aluminio. Mm. O yo necesitaba que tenga 10 milímetros y me pasan uno de 3 milímetros.
no nos dice cuál es el problema en sí, simplemente dice material inadecuado. El método no es ilustrativo para quienes desconocen el proceso y obvio, obvio. La gente de financiero viene y mira, la gente de financiero sabe que vendemos X cantidad de chasis al mes para tal proveedor, pero no sabe qué especificaciones técnicas requiere. ¿No? Eso es el tema. Todos deben hablar el mismo idioma. Método de flujo de proceso. Este es otro método, el cual me gustaría entrar después del receso. Me gustaría darles 10 minutos de receso y 8 menos 10 me gustaría conectarme otra vez para continuar la clase de gente. Nos vemos las 8 menos 10 para que no se nos corte a mitad de la explicación. Gracias, Isaías, por contestar.